Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Damos gracias a Dios porque nos da la bendición de poder continuar con nuestro estudio, el conocimiento del Dios Santo. El día de hoy nos toca estudiar el tema, Hijos de Dios. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe en estos momentos de estudio. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque en estos momentos tú permites que estemos reunidos a través de estos medios para poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que en estos momentos sea la guía de tu Espíritu Santo, Señor, la que nos permita entender y comprender las verdades que están en tu Escritura. Que seas tú, Señor, quien nos esté guiando para que estas verdades que podamos aprender el día de hoy, Señor, puedan impactar nuestros corazones, Señor, de tal forma que nuestras vidas se vean cambiadas, Señor, y realmente podamos vivir como hijos tuyos que te dan la gloria, la honra y la alabanza en todo lo que hacen. Sabemos que nada de esto es posible si no fuera por el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, quien nos reconcilia contigo y a través del cual podemos pedirte todas estas cosas, Señor. Es por eso que en su nombre oramos, Señor, para que seas tú con nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos sea grato delante de tus ojos, porque te lo pedimos en ese preciso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Es muy probable que muchos de ustedes se sientan identificados como hijos de Dios, ya que eso es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, es conveniente que reflexionemos en las implicaciones que tiene para nuestras vidas ser llamados hijos de Dios. Comenzamos nuestro estudio con la siguiente pregunta: ¿quiénes son hijos de Dios? El apóstol Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dos aspectos resaltan en este versículo. Primero, a todos aquellos que reciben al Señor Jesucristo y creen en su nombre, el Señor Jesucristo les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y segundo, somos hijos no por algún mérito humano o porque seamos descendientes de una familia cristiana, sino porque el Señor así lo quiso. Por lo tanto, el derecho de ser hijo de Dios es un regalo de la gracia. En este pasaje tenemos que la condición para ser hijo de Dios es haber recibido al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué de aquellos que no le reciben? El apóstol Pablo nos da la respuesta en su epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 2 y 3, que dicen lo siguiente: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. De este pasaje podemos ver entonces que aquellos que no le reciben son por naturaleza hijos de desobediencia e hijos de ira. Entonces, podemos decir que hablando de la humanidad, solo hay dos tipos de personas: aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no lo son. Asimismo, deberíamos notar en este pasaje que el apóstol menciona algo que debería llamar nuestra atención. Dice que en otro tiempo éramos nosotros también hijos de desobediencia e hijos de ira. Es decir, hubo un tiempo en nuestras vidas que no éramos hijos de Dios. Por lo que debería surgir en nosotros la siguiente pregunta: ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Y si bien es cierto que ya dimos indicios de la respuesta con el pasaje del Evangelio según San Juan, hay otro término que aparece en el Nuevo Testamento que nos ayudará a guiar el estudio del día de hoy. Estamos hablando del término adopción. Para darnos una idea, vamos a citar la Confesión de Fe de Westminster, que en su capítulo 12 nos dice lo siguiente acerca de la adopción: Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia de adopción, por la cual
ellos son contados dentro del número, gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios, están marcados con su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, están capacitados para clamar, Abba Padre, son compadecidos, protegidos, proveídos, corregidos por Él como por un Padre, sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención, y heredan las promesas como herederos de salvación eterna. Antes de empezar a hablar de la adopción, es necesario que hagamos la siguiente aclaración. Adopción y justificación son dos cosas distintas. En palabras breves, la justificación es una idea forense, concebida en términos de la ley, y que ve a Dios como juez. En cambio, la adopción es un concepto relacionado con la familia, concebida en términos de amor, y que ve a Dios como Padre. En otras palabras, cuando hablamos de justificación, estamos hablando de nuestra posición legal delante de Dios. Pasamos de ser pecadores, culpables y condenados, a ser justificados por la obra de Jesucristo. O en otras palabras, pasamos a ser salvos. Cuando somos adoptados, no solamente somos perdonados, sino que también pasamos a formar parte de la familia de Dios, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es importante que tengamos esto presente, ya que, como bien dice el teólogo Wayne Grudem en su teología sistemática, Dios podía habernos dado la justificación sin los privilegios de la adopción en su familia, porque Él podía haber perdonado nuestros pecados y darnos una posición legal correcta delante de Él sin habernos hecho sus hijos. Es importante que nos demos cuenta de esto, porque nos ayuda a reconocer cuán grandes son nuestros privilegios en la adopción. Con esto en mente, pasemos entonces a revisar qué es la adopción. Es posible que para muchos de nosotros la palabra adopción no signifique mucho. Puede ser que para algunos de nosotros el concepto de adopción pueda aludir a una idea de un rango de segunda clase en la familia, como cuando un niño travieso molesta a su hermano pequeño diciéndole que es adoptado. Sin embargo, en la cultura romana del tiempo del apóstol Pablo, un hijo adoptivo, en especial un hijo varón que hubiese sido adoptado, gozaba en algunos casos de mayor prestigio y privilegio que los hijos naturales. De acuerdo a la ley romana, el dominio de un padre sobre sus hijos era absoluto. Si se sentía decepcionado con las habilidades, el carácter o cualquier otro atributo de sus hijos naturales, se enfrascaba con diligencia en la búsqueda de un niño disponible para adopción, que demostrara tener las cualidades deseadas por él. Si el niño probaba su dignidad, el padre tomaba todos los pasos legales necesarios para su adopción. Con la muerte del padre, un hijo adoptado y favorecido con frecuencia heredaba el título del padre, la mayor parte de su patrimonio, y se convertía en el progenitor principal del apellido familiar. A causa de su gran importancia, el proceso de adopción romana involucraba diversos procedimientos legales, minuciosamente prescritos. El primer paso rompía por completo la relación legal y social del niño con su familia natural, y el segundo paso le colocaba de manera permanente en su nueva familia. Además de eso, todas sus deudas y otras obligaciones previas eran erradicadas, como si nunca hubiesen existido. Para que la transacción tuviese fuerza obligatoria de ley, también requería la presencia de 7 testigos de buena reputación que pudiesen testificar, si llegara a ser necesario, en contra de cualquier impugnación de la adopción tras la muerte del padre. Esto de acuerdo al comentario MacArthur al Nuevo Testamento de Romanos. Si aún así esta figura no le queda muy clara, puede usted buscar la obra Ben-Hur, ya sea la película o el libro, y en este podrá usted observar
cómo el protagonista, que nace como un príncipe del pueblo judío, es despojado de todos sus bienes y reducido a la condición de esclavo y condenado a servir en las galeras. Sin embargo, después de salvarle la vida a un general romano llamado Quinto Arrio, este lo adopta como su hijo. Las implicaciones para el protagonista estaban en que dejaba de ser un esclavo y pasaba a ser ciudadano romano. Pero no solo eso, al morir Arrio, Ben-Hur pasa a heredar la fortuna, los bienes y posesiones, la posición en sociedad y el buen nombre de Arrio. Esto simbolizado a través de un anillo que lo identificaba como el heredero de Arrio. No debería extrañarnos que el apóstol Pablo utilizara la figura de la adopción para explicarnos los beneficios que gozamos al pasar a formar parte de la familia de Dios, ya que la adopción debería ser la base para nuestra vida. Entonces, es importante que ahora veamos qué implica para nuestras vidas que seamos adoptados. Así como el Señor Jesucristo se sujetó y honró al Padre en todo, también nosotros debiéramos procurar honrar al Padre en todo lo que hagamos, digamos o pensemos. Y así como nuestro Creador es nuestro Padre, así también nuestro Salvador es nuestro hermano, por lo que debiéramos imitarle en todo a la hora de buscar agradar a Dios. Por lo que ahora vamos a revisar 3 áreas de nuestra vida en las que deberíamos actuar como verdaderos hijos de Dios: la conducta cristiana, la oración cristiana y la vida de fe. Para ilustrar los principios con los que debiéramos vivir, utilizaremos el Sermón del Monte, que está en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7, ya que este pasaje muchas veces ha sido utilizado como un código de vida para aquellos que son cristianos. Sin embargo, también podemos ver esta porción de la Escritura como la instrucción de un padre para los hijos de una familia, en este caso, la familia de Dios. La adopción aparece en el sermón como la base de la conducta cristiana. Procedemos a enunciar los siguientes principios. Primer principio: imitar al Padre. Así como a Abraham en su momento se le dijo que anduviera delante del Señor y que fuera perfecto, la misma invitación se hace a lo largo de la Escritura a aquellos que forman parte del pueblo de Dios. El Señor Jesucristo nos dice: «Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Segundo principio: glorificar al Padre. Así como los padres se sienten orgullosos de sus hijos y los hijos se sienten orgullosos de sus padres, cuanto más orgullo debiéramos sentir por aquel que es nuestro Padre Celestial, y más aún deberíamos representarlo dignamente en esta tierra como hijos suyos que somos. De ahí la exhortación del Señor Jesucristo: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Tercer principio: agradar al Padre. En todo, debiéramos buscar agradar a Dios, y no por el hecho de que Él puede recompensarnos, sino por el mero hecho de que Él es nuestro Padre Celestial, que nos adoptó como sus hijos. En el capítulo 6 de Mateo, en los versículos 1 al 18, encontramos varias formas de cómo debiéramos agradar al Padre. El Señor Jesucristo resume la exhortación con las siguientes palabras: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Es decir, debiéramos primero buscar agradar a Dios, en vez de buscar agradar a los hombres. La adopción aparece en el sermón como la base de la oración cristiana. Procedemos a enunciar los siguientes principios. Primer principio: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro. Jesús siempre oraba a Dios como su Padre, y así deben hacerlo también sus seguidores. Jesús tenía la seguridad de que su Padre siempre le escuchaba, y también quiere que nosotros, como hijos adoptados de Dios, tengamos la misma seguridad de que Dios nos oye.
Segundo principio, y orando no uséis vanas repeticiones. La oración no debe concebirse en términos impersonales ni mecánicos, o como una técnica en la que podemos ejercer presión sobre alguien que de otro modo no haría caso. En otras palabras, la oración debe ser algo personal que surja de lo más profundo de nuestro corazón. Tercer principio, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide, recibe. No tenemos por qué titubear al orar al Padre, así como los niños pequeños no tienen miedo de pedir cualquier cosa a sus padres, porque saben que pueden contar con ellos por el amor que ellos le tienen. Así nosotros debemos confiar en que el Señor puede hacer cualquier cosa que le pidamos. Y esto nos lleva al cuarto principio. Dios, como cualquier padre bueno, se reserva el derecho de decir que no. Si alguna vez llega a pensar que el Señor no contesta su oración, piense en esto. Nuestro Señor Jesucristo, como hermano mayor de cada uno de nosotros, orando a su Padre, dijo lo siguiente, según lo registra el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de que el Señor Jesucristo oró para ser librado de la aflicción, se sometió a la voluntad del Padre, sabiendo que su sacrificio traería un bien mayor. La adopción aparece en el sermón como la base de la vida de fe. Esta vida consiste en confiar en Dios para la satisfacción de nuestras necesidades materiales mientras se busca su reino y su justicia. En otro sentido, también debemos hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea el costo, y confiando en Él hasta las últimas consecuencias. Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, enuncian la confianza que deberíamos tener en el Señor como proveedor a todas nuestras necesidades. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es como debería vivir un hijo de Dios, honrando en todo a su Padre. Ahora pensemos un poco en lo siguiente. ¿Qué nos muestra nuestra adopción? Primero, nos muestra la grandeza del amor de Dios. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. La adopción, por su misma naturaleza, es un acto libre de bondad, manifestado hacia la persona que se adopta. La gracia de Dios no se manifiesta únicamente en este acto inicial de la adopción, se manifiesta a lo largo de nuestra vida en este mundo, de tal forma que constantemente estamos recibiendo el amor del Señor, lo cual hace que también aumente nuestro amor hacia Él. Dios nos recibe como a hijos y nos ama con el mismo amor inmutable con que ama eternamente a su Hijo unigénito. Todos somos amados de la misma forma en que es amado el Señor Jesucristo. Segundo, nos muestra la gloria de la esperanza cristiana. El cristianismo es una religión de esperanza, una fe que mira hacia adelante. Para el cristiano, lo mejor está siempre por delante. La adopción nos enseña a pensar en nuestra esperanza como algo asegurado y no como una posibilidad o algo incierto. Se trata de una herencia prometida. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La adopción, por parte de Dios, nos convierte en herederos, y eso nos garantiza la herencia
que tiene preparada para nosotros. Asimismo, cuando pensemos en Jesús exaltado en su gloria, debiéramos tener presente que todo lo que Él tiene, nosotros lo compartiremos con Él algún día. Y por último, la adopción nos proporciona la clave para la seguridad de la salvación. A pesar de que la cuestión sobre si la salvación se pierde o no se pierde ha sido debatida históricamente por distintas ramas del cristianismo, tener un concepto adecuado de lo que implica la adopción nos da una luz distinta del asunto, ya que esta relación que se establece al ser adoptados es una relación familiar, la cual debiera ser perdurable, una que dure para siempre. Los padres perfectos no abandonan a sus hijos. El cristiano puede convertirse en el hijo pródigo, pero Dios no ha de dejar de cumplir el lugar del padre del hijo pródigo. Por otro lado, podemos afirmar que Dios hará lo inimaginable para lograr que sus hijos perciban el amor que les tiene y que tomen conciencia de sus privilegios y de la seguridad que pueden disfrutar como miembros de su familia. Los hijos adoptivos necesitan sentirse seguros de que son aceptados y el Padre Perfecto hará que así se sientan. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Notemos que en este versículo el testimonio sobre la adopción proviene de dos fuentes diferentes, de nuestro espíritu o nuestro ser consciente y del Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu. De manera que podemos tener certeza que nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos conozcan el amor que siente por ellos y la seguridad que disfrutan como miembros de su familia. Por último, quiero dejarlos con esta estrofa del considerado por los metodistas el himno de la conversión de los Wesley, que dice: ¿cómo he de expresar la bondad, Padre, que tú me has mostrado? Que yo, hijo de la ira y del infierno, sea llamado hijo de Dios, sepa que mis pecados son perdonados, sea bendecido con este anticipo del cielo. Que el Señor les bendiga. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta transmisión de Escuela Bíblica Dominical. Asimismo, les seguimos invitando a que sigan participando de las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz estamos llevando a cabo de forma virtual. De la misma forma, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, le invitamos a que se ponga en contacto con la secretaria de la Iglesia, con la Junta de Diáconos, con el consistorio o con nuestro pastor, y estaremos orando por usted y su necesidad y viendo la forma de ayudarle. Que el Señor les bendiga y les guarde.